La tarde del 8 de mayo de 2025, Roma parecía contener la respiración. La luz del sol comenzaba a desvanecerse lentamente detrás de la cúpula majestuosa de la Basílica de San Pedro, tiñendo el cielo de un dorado tenue que parecía suspendido entre lo sagrado y lo eterno. Era una hora cargada de historia, de expectación silenciosa. En la ciudad del Vaticano, miles de personas se agolpaban en la plaza de San Pedro, algunos en oración, otros simplemente mirando hacia arriba con los ojos fijos en un punto concreto, la chimenea que sobresalía discretamente del techo de la Capilla Sistina. Habían pasado ya varias horas desde que los cardenales habían ingresado en el cónclave. No se sabían nombres, no se filtraban debates. Solo el humo, negro o blanco, serviría de testigo ante el mundo. Y así, con una mezcla de recogimiento y ansiedad, los fieles presentes, y millones más conectados a través de pantallas desde todos los rincones del planeta, aguardaban el signo. Y entonces, sin trompetas, sin palabras, sin un portavoz que alzara la voz, sucedió. El humo apareció. No era oscuro ni espeso, sino claro, blanco, limpio. Una columna de humo se elevó hacia el cielo vespertino, enroscándose sobre sí misma como si llevara consigo un mensaje divino. Las emociones estallaron de inmediato, gritos, lágrimas, sonrisas, abrazos. La señal era inequívoca. Habemus papam. En ese instante, las grandes campanas de la basílica comenzaron a sonar con una solemnidad majestuosa. El repicar se propagó como un eco antiguo por los tejados de Roma, envolviendo la ciudad en un sonido que no era solo anuncio, sino también consagración. Desde calles lejanas comenzaron a llegar más personas, atraídas por las campanas como por una fuerza invisible. La plaza se llenó aún más, y el murmullo se convirtió en expectación pura. Las cortinas del balcón central se agitaron. Los ojos del mundo entero se dirigieron allí, al lugar desde el cual, una vez más, sería revelado el nombre del nuevo sucesor de Pedro. Se escuchó la fórmula ritual, Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Y luego, un nombre que no muchos esperaban, Robertus Franciscus Prevost. Un estadounidense. Un hombre venido del otro lado del Atlántico. No un rostro conocido por las cámaras, ni protagonista de grandes discursos o viajes mediáticos. Pero sí, profundamente conocido y estimado en los pasillos internos de la Iglesia. Desde ese momento, sería llamado León XIV. El silencio que siguió al anuncio no fue de duda, sino de sorpresa. Había cierta incredulidad en los rostros de quienes no reconocían el nombre. Pero también había reverencia, como si algo mayor estuviera ocurriendo, algo que no requería de celebridad para ser comprendido. Y entonces, la figura apareció. Vestido de blanco, el nuevo pontífice dio un paso al frente. No llevaba expresión de triunfo ni gestos grandilocuentes. Tenía las manos firmes, pero no rígidas. Los ojos, abiertos, claros, pero profundamente serenos. En su semblante no había tensión, sino una calma nacida del peso asumido con humildad. No era un hombre que buscara una corona. Era un pastor que había sido llamado. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Robert Francis Prevost había crecido en una ciudad vibrante, marcada por su historia católica y por sus comunidades inmigrantes. En los barrios de clase trabajadora donde se formó, la vida era austera pero intensa, y la iglesia no era una institución distante, sino un centro de vida espiritual y social. Desde temprana edad, había mostrado un interés inusual por lo sagrado. Mientras otros niños corrían por las calles, él podía quedarse en silencio dentro de una iglesia, observando las velas encendidas, sintiendo el eco de los cánticos en las bóvedas, preguntándose qué significaba vivir al servicio de Dios. Pero su camino hacia el sacerdocio no fue abrupto ni dramático. No hubo visiones ni episodios milagrosos. Fue una vocación que creció lentamente, como una raíz que se hunde en la tierra y que, poco a poco, encuentra su fuerza. Sus años de formación estuvieron marcados por el estudio, la oración y una entrega progresiva. Ingresó en la Orden de San Agustín, cuyos miembros abrazan una vida de comunidad, oración y enseñanza. Y fue enviado a Roma, donde profundizó sus estudios en teología, filosofía y espiritualidad. Sin embargo, no fue en los muros marmóreos de Roma donde Prevost encontraría su verdadera voz como sacerdote. Lo haría en un lugar muy distinto. En las polvorientas tierras del norte del Perú, en regiones olvidadas donde la pobreza no era un dato estadístico, sino una realidad cotidiana. Allí, en los márgenes del mundo eclesial, comenzó una etapa que marcaría su vida entera. Fue en Perú donde se forjó su identidad pastoral, no a través de discursos, sino de presencia constante. Caminaba entre los campesinos, compartía con ellos el pan, escuchaba sus penas,
Celebraba los sacramentos en capillas humildes, a veces sin electricidad, rodeado de niños descalzos y ancianos con miradas profundas. Allí no predicaba simplemente, vivía el Evangelio con ellos. No fue un visitante extranjero, se convirtió en uno más de la comunidad. Aprendió su idioma, no solo en palabras, sino en alma. Con el tiempo, su español fluido y su sensibilidad cultural le ganaron el respeto y la confianza de personas que, por generaciones, habían sido ignoradas por las estructuras más altas de la Iglesia. Durante más de 3 décadas, esa fue su vida. No en los pasillos del poder, sino en los caminos del polvo y el sudor. Enseñó, curó, lideró, acompañó. Y todo sin buscar ascensos ni notoriedad. Su ascenso en la jerarquía fue silencioso, casi inevitable para quienes lo conocían, pero nunca buscado. Era un hombre cuya autoridad provenía de la coherencia de su vida, no del cargo que ocupaba. Y fue precisamente esa coherencia, ese testimonio encarnado, lo que terminó llevándolo, primero, a ser nombrado obispo de Chiclayo en 2014, una diócesis compleja, extensa, marcada por grandes necesidades, y luego, años más tarde, a ocupar uno de los cargos más influyentes del Vaticano. Porque fue precisamente su experiencia en los márgenes lo que lo convirtió en un nombre inesperado pero profundamente necesario dentro de la curia romana. En 2023, el Papa Francisco, tras años de observar su labor silenciosa pero impactante, lo llamó a Roma para encomendarle una responsabilidad crucial, la prefectura del dicasterio para los obispos. Se trataba de una de las oficinas más poderosas e influyentes de la Iglesia Universal, encargada, entre muchas otras funciones, de examinar y recomendar candidatos para el episcopado en todo el mundo. En otras palabras, Prevost se convirtió en el guardián silencioso de la integridad pastoral, el filtro por el cual pasaban quienes serían designados pastores del pueblo de Dios. En ese cargo, lejos de adoptar una postura burocrática o tecnocrática, ejerció una labor de discernimiento espiritual. Sus decisiones, según comentaban en voz baja muchos dentro del Vaticano, reflejaban una clara preferencia: obispos cercanos a su gente, con olor a rebaño, firmes en la doctrina pero profundamente humanos, capaces de consolar, guiar y escuchar. No buscaba figuras políticas ni intelectuales arrogantes. Buscaba pastores verdaderos. Pese a la enorme influencia que ejercía desde ese puesto, Robert Francis Prevost, ya conocido como arzobispo, mantenía un perfil público extremadamente bajo. No solía dar entrevistas. No cultivaba relaciones con la prensa. Rara vez participaba en eventos de alto perfil. En lugar de eso, dedicaba largas horas al silencio, a la lectura, a la oración. Muchos dentro de la curia lo reconocían por su andar tranquilo en los pasillos del Vaticano, por su saludo amable pero reservado, y por su puntualidad en la liturgia. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener un peso específico. Ese mismo carácter, prudente, orante, introspectivo, fue lo que, tras la muerte del Papa Francisco, comenzó a resonar en la Capilla Sixtina mientras se desarrollaba el cónclave. A ojos de los medios, no figuraba entre los favoritos. Su nombre no era objeto de especulación en las cadenas televisivas ni en las quinielas de los analistas eclesiásticos. Sin embargo, en el silencio de las votaciones, su nombre empezó a surgir con mayor frecuencia. Uno a uno, los cardenales lo fueron escribiendo, no como una apuesta política, sino como una respuesta espiritual. Para muchos dentro del colegio cardenalicio, Prevost representaba un equilibrio delicado pero necesario: la continuidad con el legado reformador de Francisco, sin renunciar a una renovación interior más profunda, una figura con la autoridad necesaria para gobernar, pero también con la humildad suficiente para guiar con mansedumbre. Alguien que conocía las periferias del mundo, pero también entendía el corazón palpitante del Vaticano. Su nacionalidad americana, si bien llamativa para la prensa, fue vista por los electores más como un dato circunstancial que como un rasgo definitorio. Lo que realmente importaba era que había vivido lejos de los centros de poder, en contacto directo con comunidades golpeadas por la pobreza, la injusticia y la desesperanza espiritual. Allí donde el Evangelio no es solo predicado, sino sufrido y encarnado. Cuando finalmente emergió en el balcón central como el nuevo obispo de Roma, el nombre que eligió, León XIV, sorprendió tanto como su elección misma. Era un nombre que no se utilizaba desde hacía siglos, y su significado no tardó en ser interpretado. El último papa en portar ese nombre, León XIII, fue un pensador profundo, un reformador silencioso, un hombre que supo tender puentes entre la tradición de la Iglesia y el mundo moderno naciente. Defensor incansable de la dignidad de los trabajadores y de la justicia social, León XIII había sido también un gran amante del estudio, de la filosofía y del diálogo. Al adoptar el mismo nombre, Prevost parecía querer decir algo con claridad: su papado buscaría continuar ese mismo espíritu.
Fidelidad a la doctrina, sí, pero con una mirada abierta. Apertura al mundo, sí, pero sin renunciar a la profundidad espiritual. Y sobre todo, un deseo genuino de cuidar el alma humana, más allá de las batallas ideológicas o institucionales. Su primera aparición pública como papa no estuvo marcada por discursos impactantes ni por gestos teatrales. De pie ante la multitud, hizo lo que solo los grandes líderes espirituales saben hacer: pidió oraciones. Bajó la cabeza. Guardó silencio. Y en ese gesto sencillo, cargado de significado, muchos no vieron un gobernante. Vieron un pastor. Un hombre que, tras haber pasado la mayor parte de su vida entre los pobres de América Latina, ahora se encontraba en el corazón visible de la Iglesia Católica. Y sin embargo, algo en su mirada dejaba claro que no había cambiado. Que seguía siendo el mismo siervo. Que la altura del balcón no le había hecho olvidar el polvo de los caminos que había recorrido. Y así, mientras los vítores resonaban en la plaza y las campanas seguían repicando con fuerza, dentro del corazón de Roma comenzaba a sentarse una sensación diferente, no de espectáculo, sino de substancia. Una nueva etapa estaba por comenzar. Pero no sería una era de titulares estridentes, sino de profundidad callada. En los días siguientes, mientras el mundo aún asimilaba la elección de León XIV, muchos comenzaron a preguntarse: ¿quién era verdaderamente el hombre detrás del nombre? ¿Qué clase de papa sería Robert Francis Prevost, ahora León XIV? ¿Qué visión traía consigo desde las periferias del Perú a las cúpulas doradas del Vaticano? En los medios, los comentaristas comenzaban a perfilarlo como el papa de la continuidad tranquila. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que su papado no sería simplemente una continuación, sino una profundización. Lo que venía no era una repetición del pasado, sino una renovación nacida de lo más esencial del Evangelio. Desde sus primeros gestos como pontífice, León XIV dejó claro que no tenía intenciones de instalarse en la imagen tradicional del poder papal. Rechazó mudarse a los apartamentos pontificios del Palacio Apostólico, prefiriendo seguir viviendo en la Domus Sanctae Martae, la casa de huéspedes vaticana donde también residió el Papa Francisco. Allí, en una habitación modesta, desprovista de lujos, se instaló con lo mínimo: su viejo breviario, un rosario que había pasado por sus manos miles de veces, y una caja de cartas y notas que había acumulado durante décadas de servicio misionero en Perú. Algunas eran dibujos de niños. Otras, agradecimientos escritos a mano por campesinos, ancianos o madres solteras. Para él, esos eran los verdaderos documentos de su historia. Su rutina no cambió con el título. Continuó levantándose antes del amanecer, no para revisar informes diplomáticos, sino para rezar solo, en la pequeña capilla de la casa. Allí, entre el murmullo apagado de los cánticos matutinos y la luz temblorosa de las velas, León XIV se ponía de rodillas, como lo había hecho durante años. No como figura pública, sino como hijo de la Iglesia. A los pocos que lo veían en esos momentos, les llamaba la atención no su figura, sino su inmovilidad, la forma en que parecía fundirse con la quietud del lugar, como si en ese silencio encontrara la verdadera fuerza de su ministerio. En los primeros días, evitó deliberadamente los grandes actos y pronunciamientos. Su visión era clara: antes de hablar, debía escuchar. Antes de trazar caminos, debía discernir. Para León XIV, el liderazgo comenzaba en el recogimiento, no en la visibilidad. Por eso, sus primeros encuentros fueron privados, discretos, profundamente humanos. Uno de sus primeros actos como papa fue recibir a un grupo de peregrinos con discapacidades provenientes de América Latina. No hubo cámaras, no hubo discursos. Cuando entró en la sala, no fue hacia el podio. Caminó directamente hacia un niño en silla de ruedas, se arrodilló a su lado, colocó su mano sobre el hombro del pequeño y le sonrió. En ese instante, el protocolo se desvaneció. Lo que quedaba era un pastor y su rebaño. Muchos de los presentes lloraron, no por el gesto en sí, sino por la autenticidad que transmitía. Quienes trabajaban a su alrededor notaron rápidamente un estilo completamente distinto: pausado, atento, profundamente contemplativo. En las reuniones con funcionarios de la curia, hablaba poco, pero escuchaba con intensidad. Sus preguntas no giraban en torno a presupuestos ni estadísticas, sino a las personas. Preguntaba por los seminaristas de zonas en conflicto, por las vocaciones en descenso, por cómo la Iglesia podía permanecer cercana a los que sufrían. Se interesaba por los olvidados, no por los títulos. En una audiencia privada con un grupo reducido de cardenales, uno de ellos relató más tarde que el Papa no comenzó hablando de estrategias ni reformas. En cambio, les preguntó: ¿dónde está el corazón de nuestro pueblo, y qué hacemos nosotros para alcanzarlo? Fue un silencio largo el que siguió.
No incómodo, sino reflexivo. Era evidente que ese sería el tono de su papado, uno que no buscaba convencer por argumentos, sino por verdad encarnada. Las comparaciones con su predecesor, el Papa Francisco, no tardaron en surgir. Mientras Francisco era espontáneo, conversador, y con frecuencia improvisaba discursos en tono pastoral, León XIV se mostraba más reservado, incluso poético en su expresión. Cada palabra parecía medida no por diplomacia, sino por oración. Su estilo recordaba a los grandes padres de la Iglesia, claro, firme, pero nunca hiriente. En lugar de llamar la atención con frases polémicas, parecía construir su mensaje con el mismo cuidado con que un monje elabora un salmo. Y así llegó su primera gran intervención pública, el tradicional rezo del Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico, ante una plaza de San Pedro repleta de fieles y de curiosos. Era su primer mensaje al mundo como papa. Las expectativas eran altas. ¿Se pronunciaría sobre la política global? ¿Haría referencia a las tensiones dentro de la Iglesia? ¿Anunciaría reformas estructurales? Lo que hizo fue otra cosa. Con voz serena, casi íntima, leyó el Evangelio del día, la aparición del resucitado a los discípulos en el camino a Emaús. No comentó la actualidad. No habló de instituciones. Reflexionó, en cambio, sobre la tristeza, la confusión y la esperanza. La Iglesia, dijo, vive hoy su propio Emaús. Caminamos desorientados, con heridas abiertas, a veces sin reconocer al Señor que ya camina con nosotros. Pero es al partir el pan, al abrir las Escrituras, que volvemos a ver. Ese mensaje, sencillo pero profundo, fue percibido por muchos como un llamado a volver a lo esencial, a la palabra, a la Eucaristía, a la fraternidad real. No era un discurso para los poderosos. Era una invitación para el alma. Y en ese gesto comenzó a vislumbrarse lo que sería su pontificado, no una era de protagonismo, sino de presencia, no de poder, sino de conversión. Una conversión que comenzaba no desde las periferias, donde él ya había vivido tantos años, sino desde el mismo corazón de la Iglesia. Para León XIV, la renovación no podía empezar exigiendo cambios desde abajo si no comenzaba por la cima. Y así, en silencio, sin grandes titulares, puso en marcha una de las transformaciones más significativas, y menos esperadas, de su pontificado inicial, una llamada a la santidad dentro de la jerarquía misma. En sus encuentros con obispos y cardenales durante los primeros meses, repitió una idea con inusitada firmeza: la Iglesia no necesita más gestores. Necesita padres, pastores, hombres de silencio, integridad y sacrificio. Hombres que lleven el olor de sus ovejas, no el perfume del poder. Eran palabras pronunciadas con tono calmo, pero que resonaban como campanas en la conciencia de quienes las escuchaban. No era una reprimenda pública, sino un llamado personal. Una exhortación a la coherencia evangélica. De manera casi imperceptible, León XIV empezó a redefinir el modelo de liderazgo dentro de la Iglesia. No mediante reformas estructurales inmediatas, sino a través de algo más radical, la reorientación espiritual del clero. En lugar de decretos, comenzó con retiros. En vez de reformas administrativas, propuso algo que nadie esperaba: auditorías espirituales. Pidió que en los seminarios, en los institutos de formación y en los centros de discernimiento vocacional se realizara una revisión no de presupuestos ni de eficiencia, sino de profundidad interior. Envió a monjes contemplativos, directores espirituales con experiencia misionera y religiosas consagradas en vida de oración a observar la formación de los futuros sacerdotes. Les encomendó una tarea sencilla pero decisiva: responder a la pregunta de qué clase de hombres estaba formando la Iglesia. ¿Eran predicadores brillantes, pero incapaces de escuchar? ¿Eran expertos en teología, pero sin tiempo para el pobre? ¿Rezaban, o simplemente aprendían a hablar de Dios? Los informes que llegaron al Vaticano no fueron alarmistas, pero sí profundamente reveladores. En muchas partes del mundo, el problema no era doctrinal, era existencial. Se estaban formando sacerdotes eficientes, capaces de administrar, hablar en público, organizar eventos. Pero en demasiados casos, su vida interior estaba debilitada. Su identidad sacerdotal, más cercana a una función que a una entrega. León XIV no reaccionó con condenas. No emitió documentos normativos. Hizo algo más radical. Convocó a todos los obispos del mundo a realizar, personalmente, un retiro espiritual de al menos 5 días. No un congreso. No una conferencia episcopal. Un retiro. En silencio. Guiado no por expertos en estrategia pastoral, sino por hombres y mujeres de oración. El anuncio fue recibido con sorpresa.
Algunos obispos lo acogieron con gratitud, incluso con alivio. Otros lo vieron con desconfianza o resistencia. Pero todos entendieron que algo había cambiado. León XIV no buscaba una iglesia más productiva, sino más santa. Y sabía que ese camino debía comenzar por quienes llevaban el peso del liderazgo. En uno de esos retiros, realizado en una remota abadía benedictina en Austria, un cardenal veterano, acostumbrado a la vida diplomática, confesó a su grupo de reflexión que hacía más de 20 años no dedicaba 5 días seguidos al silencio y la oración. He representado a la Iglesia en muchas cumbres, dijo, pero hoy he descubierto que había perdido contacto con aquel que la sostiene. No era una excepción. Era un síntoma. León XIV no buscaba culpables. Buscaba conversiones. Su visión para la Iglesia no era utópica, sino profundamente evangélica. No soñaba con un cuerpo eclesial perfecto, sin errores o heridas. Soñaba con una Iglesia humilde, reconciliada, que supiera pedir perdón, acompañar en el dolor y testimoniar la misericordia sin necesidad de gritar. En sus propias palabras, compartidas durante un encuentro privado con un grupo de laicos, lo expresó con una sencillez desarmante: la Iglesia que quiero servir no necesita imponerse. Necesita encarnar. No necesita conquistar. Necesita consolar. En línea con ese pensamiento, uno de los actos más significativos, aunque discretos, de su primer año como papa fue su decisión de reunirse con comunidades que rara vez reciben la atención del pontífice. En lugar de iniciar su pontificado con viajes internacionales de alto perfil, eligió visitar un centro de refugiados a las afueras de Roma, administrado por un pequeño grupo de religiosas y laicos. Allí, entre madres que habían cruzado el Mediterráneo con sus hijos, entre jóvenes heridos por la guerra o el exilio, se sentó, escuchó y oró. No hubo flashes. No hubo comunicados extensos. Solo una frase suya quedó en el aire, dirigida a una mujer que había perdido a su esposo en el mar: Dios no está lejos. Está en tus lágrimas. Fue esa misma convicción la que inspiró una de sus líneas más repetidas desde entonces: los márgenes no son el borde de la Iglesia. Son su centro. En ese gesto, visitar primero lo invisible, León XIV estaba enviando un mensaje contundente, aunque sin palabras altisonantes. El papado no es una oficina de poder, sino un servicio a la esperanza humana, especialmente donde ésta ha sido más negada. Y mientras la Iglesia mundial comenzaba a acostumbrarse al estilo sobrio y contemplativo del nuevo pontífice, en el corazón mismo del Vaticano comenzaban a sentirse los primeros cambios. Menos protocolos, más oración, menos espectáculo, más escucha, menos prisas, más presencia. Esa presencia, silenciosa pero intensa, comenzó a cambiar el ritmo interno de la vida vaticana. Los pasillos del Palacio Apostólico, acostumbrados al tránsito constante de reuniones, informes y delegaciones, empezaron a experimentar un nuevo tipo de movimiento: el de la pausa, el discernimiento, la oración. Incluso entre quienes no compartían del todo la visión de León XIV, surgía un respeto casi reverencial por su coherencia. No imponía con autoridad, convencía con autenticidad. Una mañana, durante un encuentro con un grupo de teólogos y pastoralistas de distintos continentes, el Papa les planteó una pregunta que muchos tardaron en comprender. ¿Qué significa hoy ser una iglesia eucarística no solo en la liturgia, sino en el modo de vivir? No hablaba de cambios rituales. Hablaba de algo más profundo, de vivir la Eucaristía como un estilo de vida. De dejar que el pan partido y el vino derramado se convirtieran no solo en un acto sagrado dentro de los templos, sino en una actitud cotidiana hacia los demás. Partir el tiempo, derramar la atención, ofrecer el corazón. Para ello, comenzó a convocar en torno suyo no a expertos en administración eclesial, sino a hombres y mujeres con experiencia espiritual profunda: monjes, monjas de clausura, misioneros, laicos contemplativos. Personas cuya vida hablaba más que sus títulos. A ellos les pedía consejo. Con ellos reflexionaba sobre la misión de la Iglesia. No buscaba soluciones rápidas. Buscaba una visión renovada que naciera de lo esencial: Cristo vivo en medio del pueblo. Uno de los cambios más comentados, aunque nunca oficialmente anunciado, fue el clima de sus reuniones. Ya no eran estructuradas como exposiciones de resultados, sino como momentos de conversación serena. Quienes asistían notaban que el Papa rara vez interrumpía, no tomaba notas frenéticamente ni pedía cifras. Miraba a los ojos, escuchaba, y luego respondía con brevedad, con palabras que no buscaban resolverlo todo, pero que calaban hondo. En una de estas reuniones, un obispo de una diócesis africana particularmente pobre compartió cómo, durante años, su comunidad se había sostenido no por recursos externos ni estrategias, sino por la oración silenciosa de las abuelas de la aldea. León XIV sonrió, asintió y dijo:
Usted acaba de describir el centro de la Iglesia. Donde no hay estrategia, pero hay fe. Donde no hay seguridad, pero hay esperanza. Eso es lo que debemos proteger. Ese comentario fue citado y comentado días después por decenas de comunidades religiosas. Era, para muchos, la prueba de que el nuevo pontífice no estaba interesado en reformar estructuras sin alma, sino en restaurar el alma de las estructuras. Su estilo, que algunos consideraban demasiado contemplativo para el tiempo presente, empezaba a despertar algo inesperado, un deseo creciente, incluso entre sectores escépticos, de regresar a la raíz. De dejar atrás la lógica de la eficiencia y volver a la lógica del Evangelio. Y esa raíz comenzaba a manifestarse en pequeños pero profundos gestos. Por ejemplo, su decisión de visitar en secreto, cada mes, una comunidad eclesial diferente en los alrededores de Roma. A veces era un convento olvidado. Otras, una parroquia en decadencia. O una casa de acogida para personas sin hogar. Llegaba sin avisar, acompañado solo de un secretario y un conductor. Escuchaba, compartía un momento de oración y se marchaba sin discursos. Solo quedaba, tras su paso, una certeza, que Roma no estaba gobernada desde las alturas, sino desde la cercanía. El impacto de estos gestos, aunque discretos, fue profundo. Sacerdotes cansados volvían a encontrar aliento. Religiosos envejecidos se sentían escuchados. Comunidades enteras comenzaban a mirar el rostro del Papa no como una figura lejana, sino como uno de los suyos. Pero León XIV no se detenía ahí. Su visión era global. Quería que esa misma Iglesia de la cercanía se encarnara también en los lugares más golpeados por la indiferencia del mundo. Por eso, en lugar de programar su primer viaje internacional a una nación católica tradicional, eligió un destino inesperado, un campamento de refugiados en la frontera entre Turquía y Siria. El anuncio fue recibido con asombro. Muchos pensaban que su primera visita papal debía ser simbólicamente potente en lo diplomático o doctrinal. Pero él insistió. El primer lugar donde debe caminar el sucesor de Pedro es donde camina Cristo hoy, en el sufrimiento de los olvidados. En aquel viaje, León XIV no pronunció homilías espectaculares ni ofreció grandes declaraciones. Compartió el pan con los desplazados, rezó en silencio con madres en duelo, y dejó una carta escrita a mano para los niños del lugar, pidiéndoles que no dejaran de soñar. Cristo también fue un niño refugiado, decía la carta. Y sigue caminando con ustedes. A su regreso, periodistas y analistas debatían si ese gesto tenía implicaciones políticas. Pero quienes conocían su corazón sabían que su única motivación era profundamente cristológica. Para León XIV, el sufrimiento humano no era una agenda, era el altar sobre el cual se ofrecía la fe más pura. Y así, entre pequeños gestos, palabras meditadas y una atención profunda al sufrimiento del mundo, el nuevo Papa empezaba a generar una pregunta silenciosa en millones de personas. ¿Y si la verdadera renovación de la Iglesia no dependiera de un programa, sino de un testimonio? Un testimonio que no buscaba imponerse, sino irradiar. León XIV no hablaba de revolución, pero su presencia era, en sí misma, revolucionaria, una transformación sin estridencias, tejida con hilos de silencio, escucha y oración. En un tiempo marcado por la prisa, él ofrecía la pausa, en un mundo sediento de respuestas inmediatas, proponía la profundidad del discernimiento. Los primeros 100 días de su pontificado no estuvieron marcados por grandes reformas visibles. No hubo cambios abruptos en la doctrina, ni reorganizaciones masivas en las oficinas del Vaticano. Pero quienes caminaban cerca de él sabían que algo fundamental estaba sucediendo. El aire mismo de la Iglesia estaba comenzando a cambiar. El lenguaje, los gestos, las prioridades. La espiritualidad. Todo volvía, lenta pero firmemente, hacia el centro, Cristo. Y esa vuelta al centro no era una consigna. Era una experiencia encarnada. En una ocasión, durante un encuentro informal con un grupo de jóvenes religiosos, uno de ellos le preguntó: «Santo Padre, ¿cómo mantenerse fiel cuando la Iglesia parece tan rota?». El Papa hizo una pausa larga. Luego respondió, no con una fórmula, sino con una imagen. El vaso de barro no deja de ser útil por estar agrietado. A veces, es por esas grietas que el agua llega a la tierra sedienta. Fue esa visión, esperanzada pero no ingenua, la que comenzó a calar profundamente en una Iglesia que, tras años de sacudidas, buscaba consuelo y claridad. León XIV no prometía soluciones rápidas. Prometía caminar. Y lo hacía con una fidelidad serena, como quien ha entendido que el verdadero liderazgo no consiste en guiar desde adelante, sino en acompañar desde dentro. A medida que pasaban los meses,
comenzaron a aparecer frutos discretos, pero elocuentes. Comunidades religiosas recuperando vocaciones. Seminarios donde el silencio volvía a ser parte esencial de la formación. Obispos hablando menos de números y más de personas. Incluso sectores antes escépticos empezaban a reconocer que algo auténtico estaba sucediendo. Uno de los signos más comentados fue su forma de cerrar cada jornada. Cada noche, antes de retirarse a su habitación en la Casa Santa Marta, donde había decidido seguir viviendo, en lugar de trasladarse a los apartamentos papales, el Papa se detenía unos minutos en la pequeña capilla del lugar. No pronunciaba discursos. No había cámaras. Solo él, el silencio y el Santísimo expuesto. Un guardia suizo, testigo habitual de aquel momento, contaría más tarde a un periodista que esas breves oraciones del pontífice eran como si todo el peso del mundo se colocara suavemente en el altar. No eran rezos de huida. Eran entregas. Y era en esas entregas diarias donde León XIV se preparaba para lo que, sabía, vendría después. Tiempos de decisiones difíciles, de tensiones internas, de crisis externas. Pero no tenía miedo. Su paz no provenía de una estrategia, sino de una certeza, que la Iglesia pertenece a Cristo, y que su papel como sucesor de Pedro no era el de arquitecto, sino el de centinela. Cuidar, velar, orar. En su primer mensaje de Navidad, transmitido desde el balcón central de San Pedro, un discurso esperado por millones, no usó un lenguaje diplomático ni político. En su lugar, ofreció una oración. No una oración redactada por asesores, sino nacida del corazón, tejida con palabras simples y profundas. Señor, haznos pastores, no funcionarios. Haznos siervos, no estrategas. Haznos santos, no celebridades. Que el mundo no vea en nosotros poder, sino presencia. Que no escuche nuestras palabras consigna, sino consuelo. Y que, al encontrarnos, no vean una institución, sino un rostro que los ama. Ese fue, para muchos, el momento en que la figura de León XIV dejó de ser simplemente el nuevo Papa para convertirse en algo más profundo, el pastor de una iglesia que comenzaba a recordar quién era. Una iglesia que no necesitaba más adornos, sino más verdad. No más protagonismo, sino más servicio. Desde entonces, un nuevo tipo de esperanza, serena, madura, sin triunfalismos, comenzó a florecer. No se trataba de una idealización ingenua, sino de una convicción, que incluso en tiempos de oscuridad, Dios sigue llamando a sus hijos a la luz. Y que, en medio del ruido del mundo, una voz suave, si es fiel, puede cambiarlo todo. Y así, bajo el cielo de Roma y en los corazones dispersos por todos los continentes, comenzó a gestarse algo que no se escribirá en estadísticas ni en editoriales, pero que quedará impreso en la historia del alma de la Iglesia. El testimonio de un Papa que no quiso dominar el tiempo, sino servir a la eternidad. León Romano XIV, no un Papa de espectáculo, sino de sustancia. No de época, sino de esencia. Y el mundo, quizás sin saberlo del todo, ya había comenzado a seguirlo.